Congruencia de triángulos. Practicando juntos. Ingeniero Tino Sánchez Padilla. Problema número 1. Se tiene dos lados de un adorno de una puerta metálica, los cuales se tiene que soldar. El costo de soldado de cada uno es X soles. ¿Cuál es el costo a pagar si los ángulos internos son números pares y consecutivos? Los ángulos están en grados sexagesimales. Problema número 1. Nos manifiesta el problema que teniendo los adornos de una puerta metálica, los cuales tienen que soldarse, el costo de soldado de cada uno es X soles. Pero si yo evalúo esto, el valor X está en función de estos triángulos, es decir, en función de este ángulo. Perfecto. Pero luego nos dice cuál es el costo a pagar si los ángulos internos son números pares consecutivos. Muy bien, profesor. En primer lugar, hay que buscar qué relación tiene este triángulo con este triángulo para hallar el valor de X. Si yo me doy cuenta, profesor, acá tengo el número 7 y 7, el número 6 y 6, el 5 y 5. Por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes por la propiedad lado, lado, lado. Esto significaría que el ángulo que se opone al valor 5 es directamente X. Entonces, en esto significaría que el valor θ es X. Hasta ahí tendríamos. Ahora, me manifiesta, profesor, que son ángulos consecutivos. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Pero aquí hay que tener presente una cosa. Al ángulo menor se le opone lado menor. Al ángulo mayor se le opone lado mayor. Por lo tanto, si son consecutivos y pares, profesor, el primer menor sería θ, que podemos ponerle entonces de θ ahí. El siguiente, profesor, el que sigue, él es el ángulo menor. El ángulo medio, en este caso, sería alfa. Pero este alfa sería θ más 2, porque es consecutivo par, o impar quizás, pero son consecutivos pares. Entonces, profesor, beta, que sería el mayor, sería θ más 4. ¿Ve? Más 2, más 2. ¿Esto qué significa? Nos dice que en la suma de los ángulos en un triángulo, profesor, todo ello suma 180 grados. Perfecto. Entonces decimos 3θ más 6 es igual a 180 grados. 3θ es igual, pasa a restar, 174 grados. Entonces, vamos a ver si este es múltiplo de 3. Sí, 4 más 1, 5, 5 más 7, 12, y ese es un múltiplo de 3. Por lo tanto, profesor, en este lado, θ viene a ser igual. 5 por 3, 15, sobra 2, de 24, 8 por 3, 24. Entonces, profesor, si nos damos cuenta, ya dijimos que θ es X. Entonces, el costo de cada soldado, estaríamos diciendo lo siguiente. Por lo tanto, el costo de cada uno sería, profesor, el valor de X, que es igual en soles a 58 soles. Ahí está. Pero el costo total sería 2 por 58, dándonos un total, profesor, de 8 por 2, 16, llevo 1, 10, 2 por 5, 10, y 1, 11.
Es decir, el costo total del soldado de las dos piezas de la puerta sería 116 soles. Hasta aquí, ¿se va entendiendo? Excelente. Problema número 2. Se confecciona 2 triángulos de madera. Si el costo de cada uno es de 5x soles y pagó con un billete de 50 soles, ¿cuánto devuelto recibió? Problema número 2. En el problema número 2 nos dice se confecciona 2 triángulos de madera. Si el costo de cada uno es de 5x soles, el costo de cada uno, perfecto. Pagando con un billete de 50 soles, ¿cuánto devuelto recibo? Pero para yo hablar de la parte algebraica que cuesta 5x y pago con 50 y cuánto devuelto voy a recibir, profesor, primero me doy cuenta que acá hay una variable llamada x y ese x está acá, aquí con 4x. Entonces yo evaluaría y diría primero debo trabajar estos triángulos. Y yo me doy cuenta que si acá está alfa, aquí está alfa, acá está beta y aquí está beta, este punto significa que son congruentes los lados. Entonces todo el triángulo será congruente por la propiedad ángulo, lado, ángulo. Ahí está. Entonces, profesor, estaríamos nosotros diciendo que en esta valera, si el valor beta se opone a 16, el valor beta se opone a 4x. Por lo tanto, diríamos que 4x es igual a 16, cuarta 1, cuarta 4 y x es igual a 4. Pero nos dice entonces que el costo de cada uno es 5 por 4, porque eso es x. Entonces el costo sería de 20 soles. Pero me habla de cada uno y dice que se confeccionan 2 triángulos. Entonces el costo total que tengo que pagar sería 2 por 20 soles. Es decir, igual a 40 soles. Ahí está. Entonces, profesor, devuelto me daría igual si doy 50 soles y pago con 40 soles, me dan devuelto 10 soles. Ahí está la solución. Date cuenta que acá estamos tratando de mezclar la parte algebraica con la parte de lo que es la congruencia de triángulos. Seguimos. Problema número 3. Se confeccionan estribos, como muestra la figura, para el soporte de una columna de fierro. Si el tiempo de confección de cada uno es de 2x minutos, ¿qué tiempo se demorará para hacer 100 de ellos? Problema número 3. Veamos. En el problema número 3 nos manifiesta que se confeccionan estribos. Perfecto, ahí están los estribos, como se muestra en la figura, para el soporte de una columna de fierro. Si el tiempo de confección de cada uno es de 2x minutos, profesor, la pregunta, ¿qué tiempo se demora para hacer 100 de ellos? Pero cada uno demora 2x minutos. Profesor, si demora 2x minutos, tengo que saber el valor de x. Me voy aquí a la incógnita donde hablo de x. Este dato es muy importante. Y veo que acá hay 40, allá. Acá hay 25 y hay 36. ¿Qué significa esto? Que estos dos triángulos son congruentes, bajo la propiedad de lado, lado, lado. Entonces, profesor, al lado 25 se opone el ángulo x. Busco el lado 25, se opone 37. Por lo tanto, estaría diciendo que el valor x, profesor, es 37 grados.
o numéricamente 37. El tiempo entonces, el tiempo de cada estribo, listo, es igual a 2 por 37. Esto significaría 2 por 7, 14, 2 por 3, 6 y unas 7 minutos. Pero como a mí me está diciendo que yo deseo hacer 100 de ellos, ¿cuál es el tiempo total? El tiempo total será igual a 74 por 100 y todo estaría en minutos. El tiempo total sería 7400 minutos. Ahí está la respuesta. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? ¿Excelente? Perfecto. Problema número 4. Se pintó en el piso triángulos de separación, cuyas medidas de los lados están en centímetros y el precio de cada uno fue de 5x soles. ¿Cuánto se pagó por 10 de ellos? Muy bien, problema número 4. Nos habla que tenemos nosotros ahora que se pintó en triángulos en el piso. Se pintaron triángulos cuyas medidas de los lados están en centímetros, nos dicen. O sea, en centímetros son los lados. Perfecto. Y el precio de cada uno fue de 5x soles. ¿Cuánto se pagó por 10 de ellos? O sea, quiero 1, 2, 3. Pero la pregunta es, ¿cuánto voy a pagar si por uno pago 5x? Y el x como variable está acá. Entonces evalúo estos datos. Si yo evalúo esos datos, estaría diciendo lo siguiente: 30 grados, 30 grados. 45, 45, 6 y 6. ¿Qué significa eso, profesor? Que estos dos triángulos son congruentes bajo el postulado ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ahí está. Entonces, profesor, aquí estaríamos diciendo entonces, por lo tanto, que el valor, por lo tanto acá, el valor, profesor, de 45 se opone 24 y acá se opone 6x. Entonces 24 es igual a 6x, x igual sesta 1, sesta 4, x vale 4. Entonces el precio de cada uno sería igual a 5 por 4, es decir, sería 20 soles. Pero no me pregunta de 1, me pregunta de 10. Entonces, el precio total a pagar sería 20 por 10. Es decir, 200 soles. Ahí está. Hasta aquí. ¿Se va entendiendo? Bacán. Excelente, doctor. Adelante. Problema número 5. José, al ver la foto de una puerta, entrega las siguientes medidas, manifestando que él puede comprar 5 de ellas y le sobraría 30 soles. Si cada puerta cuesta 5x soles, ¿cuánto de dinero tiene José? Muy bien. Como el problema número 5 nos habla de una puerta, de una fotografía, lógicamente una fotografía ubicándonos, una puerta no se ve pues rectangular legalmente. En función a la posición donde uno lo toma la foto, se ve la figura de la puerta, ¿no? Entonces, me habla que José, lógicamente, Josecito, puede comprar 5 de ellas. Y dice todavía que le puede sobrar 30 soles. Si cada puerta cuesta 5x soles, ¿cuánto de dinero tenía? Profesor, el dinero que él tenía, entonces yo puedo decir lo siguiente, que necesita el valor de x. Entonces yo me voy al antecedente de dato y me da este cuadrilátero dividido en dos triángulos, el cual está el valor de x. Entonces yo lo separo para evaluar estos dos triángulos. Y me doy cuenta que si esta línea le pondría una de este modo, significaría que esto es igual y esto es igual.
Y profesor, estaría diciendo, igual, mira, date cuenta, igual a igual. Entonces estos dos, profesor, son congruentes. ¿Por qué propiedad? Lado, lado, lado. Claro pues, lado, lado, lado. Perfecto. Y si es de ese modo, profesor, el ángulo X se opone, profesor, a este valor. Entonces, el X que yo estaría dando, profesor, aquí, debe oponerse a este valor. Y ese valor que se opone es 50. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, profesor, estaría diciendo, por lo tanto, acá, por lo tanto, X vale 50. Como número, ya se sobreentiende. Entonces, el costo de cada uno, profesor, el costo de cada uno sería 5 por 50 y estaríamos hablando de 250 soles cada puerta. Pero si él puede comprar 5 de ellas, por lo tanto, tenemos que él pagaría 5 por 250. Esto significa 0, 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 10, 10 más 2, 12, 1250. Pero dice que le sobra 30. ¿Cuánto tenía o tiene? Entonces decimos, tiene igual a lo que él pagaría más lo que le sobraría. Ahí está. Y él tiene 1280 soles. De este modo, dense cuenta que esta es la parte algebraica y esta es la parte geométrica de congruencia de triángulos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí se entiende? Excelente. Problema número 6. El topógrafo Miguel le entrega las características en plano de un terreno cuadrangular ABCD a Pedro, cuyo valor de pago es el décuplo de su perímetro de dicho terreno. ¿Cuánto recibe Miguel de Pedro? Muy bien, problema número 6. Nos habla que por el trabajo, nuestro amigo Miguel, que es topógrafo, debe cobrar una cierta cantidad de dinero. Y el mensaje nos dice que él cobra el décuplo de la medida del perímetro de este cuadrilátero A, B, C y D. Perfecto. Entonces el décuplo, pero la palabra décuplo ya lo sé, profesor, es 10 veces el perímetro. Pero ahora mi problema es el perímetro. Separo este cuadrilátero en dos lados y diría, profesor, que si a esto le pongo una barrita, le pongo el mismo porque esto solo es separado y es el mismo segmento. Veo 30 grados, 45 y lados iguales. Estos dos que son congruentes, profesor. ¿Y por qué propiedad? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ahí está. Por lo tanto, profesor, estaría diciendo que el ángulo de 30 grados se opone 6, entonces de 30 grados se opone 6. El ángulo de 45 grados se opone 4, el ángulo de 45 se ve oponer 4. Esto significa que este es 4 y 6, por lo tanto, el perímetro, que se simboliza 2P, es igual a 6 más 4 por 2, porque hay 2 veces 6, 2 veces 4. Dicho perímetro, profesor, 6 más 10 sería 20. Ya, 20. Entonces, ahora decimos nosotros, profesor, ¿cuál es el pago que va a realizar? Entonces, el pago dice que es igual al décuplo de su perímetro. Décuplo significa 10 veces y estaría pagando 200 soles. De esta manera es la respuesta. Hasta aquí, ¿se entiende? Excelente. Problema número 7. Marco aconsejó a Miguel que para construir una
cometa de plástico, su ángulo externo debe ser de X grados. Pero por distraído Miguel se olvidó el valor numérico de X. Pero sí recordó que los lados eran iguales. Halle el valor de X. Muy bien, problema número 7. En el problema número 7 el mensaje es que hay que confeccionar una cometa de este estilo. Y le han aconsejado a nuestro amigo Miguel que para que sea directamente una buena cometa que vuele alto, este ángulo, dice, debe darse, dice, en un ángulo X. Entonces, para que él sepa cuánto vale ese X, le dieron el consejo, le dieron la característica, pero él no recuerda. Pero lo único que recuerda es que este es 130 grados. Entonces, ¿cómo hallaría yo X para saber directamente dicho valor? Entonces, profesor, yo agarro y los separo los dos triángulos. Veo que este lado es igual, congruente a él, y este lado congruente a él. Pero si a esto le llamo que esto es una barrita, entonces esta barrita está acá y esta barrita está acá, porque es el mismo lado. Entonces, profesor, estos dos son congruentes por la acción de lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Ahí está. Y por ende, el ángulo, profesor, de este lado, que tiene esta manera del lado, será el mismo de él. Por lo tanto, esto es 130 grados. ¿Esto qué quiere decir? Si lo traslado, esto es 130 grados. Y gracias a eso, yo diría entonces que 130 grados más 130 grados más X es igual a 360 grados, porque hablo de toda la vuelta. Sumo estos dos, 260 grados más X es igual a 360 grados. X igual, pasa a restar y solo quedaría 100 grados. Entonces, el ángulo que a él le han recomendado que debe ser para poder volar excelente es de 100 grados. Muy bien, hasta aquí, ¿se entendió? Perfecto. Problema número 8. Si tengo 5x soles, luego gasto y soles, ¿cuánto me queda? Sabiendo los siguientes datos. En el problema número 8 nos habla que yo tengo 5x soles y gasto y soles. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y otra de las cosas que me llama la atención, profesor, es que hay una variable X y una variable Y para yo hallar lo que me pide. Y lo que a mí me pide es cuánto me queda. Y la palabra quedar significa es lo que tengo menos lo que yo gasto. Entonces voy al análisis lógico acá y estaría diciendo, profesor, que las variables están aquí, X y Y. ¿Cómo hago que estos dos se relacionen, estos dos triángulos? Voy a lo siguiente. Tengo A, tengo B y B. C y C, las mismas medidas. Ah, entonces estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué teorema? Lado, lado, lado. Los tres lados son iguales. Por lo tanto, gracias a esa idea, estaría diciendo que A se opone Y más 10. Y A se opone 30. Entonces estaría diciendo que Y más 10, profesor, es igual a 30. Y es igual a 20. Ahora decimos, profesor, B se opone a 70 y B se opone a X más 20 es igual a 70. X igual 70 menos 20, 50. Entonces, profesor, ¿cuánto tengo? Tengo 5 por 50. Y esto sería que tengo 250 soles. ¿Y cuánto gasté? Y, gasté 20 soles. ¿Cuánto me queda?
me queda, será igual a 250 soles menos 20 soles. Esto significa 230 soles. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Difícil? ¿Excelente? Perfecto. Combinando el álgebra juntamente con la geometría. Problema 9. Se tiene dos triángulos congruentes. Hallar el suplemento del complemento de x grados. En el problema siguiente nos habla que tienes dos triángulos congruentes. Perfecto. Ahí está. Entonces nos dice que ya son congruentes. Ya no nos importa de qué propiedad estamos hablando. Ya está determinado. Y dice hallar el suplemento del complemento de x. El suplemento del complemento de x. Eso es lo que quiero hallar. Perfecto. Entonces, profesor, acá yo diría lo siguiente. Este es x más 20, este es x más 30, y estos dos lados son congruentes, por lo tanto, este ángulo de acá viene a ser este ángulo de acá. Entonces, por lo tanto, yo estaría diciendo lo siguiente, que x, profesor, más 20, más x más 30, más x más 10, es igual a 180 grados. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. El más este valor que es x más 10 se suma 180. X más x viene a ser 3x más 20, 50, 60. 60 grados igual a 180 grados. 3x es igual menos 60, 120 grados, y x es igual a 40. 4 por 3, 12. Entonces me pide primero el complemento del suplemento. ¿Qué significa esto, profesor, acá? Esto, primero el complemento. Voy a poner complemento de 40. Es lo que le falta a 40 para hacer 90 grados. Es decir, 50. Ahora digo, el suplemento del complemento, eso es 50. ¿Cuánto le falta a 50 para hacer 180 grados? Y esta respuesta es 130 grados. Ahí está la respuesta. En esto, por favor, una pequeña nota. Vamos a poner algunas notas. Ya, nota. Cuando yo hablo el complemento del complemento de un valor x, solo es x, el número par. Recuérdalo. ¿Ya? Esto quiere decir que si tengo el complemento del complemento del complemento y sigo complemento de x y esto es par, solo esto es x. Pero si yo tengo, profesor, si yo tengo acá el suplemento del suplemento, ejemplo también, suplemento de x, solo es x. Igualito, suplemento, 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 suplemento de x, y esto es par, entonces esto es x. Cuando sea impar, escúchame, es el complemento que quedaría. Entonces, con esta primera idea, hay que saber lo que es complemento y suplemento. Para culminar esta partecita, por favor. Y si yo tengo un número impar, profesor, complemento, 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 y esto es impar de x, es complemento de x. No te olvides esa parte. Y por último, si es suplemento, va acá. Si es suplemento también, el suplemento del suplemento del suplemento de x, y esto es impar, entonces solo es suplemento de x. Entonces, estas son las figuras matemáticas que tenemos que tener presente. ¿Qué es complemento? Lo que le falta al ángulo para hacer 90. ¿Qué es el suplemento? Lo que le falta al ángulo para hacer 180 grados.
Muy bien, vamos doctor, tú puedes. Problema número 10. Se tiene las longitudes en hectómetros de un terreno cuadrangular. Hallar el perímetro de dicho terreno en metros. Muy bien, en el problema número 10 ahora nos habla lo siguiente, que se tiene las longitudes en hectómetros. Está en hectómetros, 5 hectómetros, 5 hectómetros, 17 hectómetros. Eso es lo que nos dice. De un terreno cuadrangular. Muy bien, cuadrangular. Esta solo es una línea que parte de todo el terreno. Hallar el perímetro de dicho terreno en metros. Perfecto. Tengo hectómetros, queremos pasarlo a metros. Pero me falta este lado. Me falta ese lado. Ah, profesor. Los separo los triángulos. Y me doy cuenta que este lado es el mismo de este lado. Ahora, en primer lugar, yo digo, profesor, tengo alfa y beta, alfa y beta. Se sobreentiende que la suma de todos los ángulos es 180 grados. Entonces, si a esto le pongo gamma, obligatorio, esto es gamma. Entonces, de este modo, esto es gamma y esto es gamma. Ah, profesor. Y si es así, es congruente estos dos valores, ya que tengo 17,5 y este ángulo alfa de 5 beta 17. 5 beta 17. Ah, profesor. Entonces estaríamos nosotros dándole que esto sería congruente. Pero mucho cuidado. Acá, profesor, estaríamos dando que estos dos lados son iguales. Entonces estaríamos manifestando que el valor beta se opone a 2x menos 3. Beta, profesor, ¿a qué se opone? A 17. Ah, entonces yo digo acá que 2x menos 3 es igual a 17. Observen en cada triángulo. Entonces 2x, profesor, es igual a 20, x igual a 10. Perfecto. Ahora, me falta hallar el otro valor. Profesor, acá, el ángulo B alfa se opone a un valor. Alfa se opone a 17. Por lo tanto, esto también es 17. Entonces, estos dos se comprueba que son congruentes, ¿ve? Por lo que es ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, profesor, ya yo podría decir que esto vale 17 y esto, lógicamente, el 2x menos 3 también vale 17. Ahí está. Entonces, profesor, tendríamos lo siguiente. Nos pide hallar el perímetro, entonces no era necesario hallar el valor x y hablamos del perímetro. 2p significa símbolo del perímetro, es igual a 17 más 5, todo por 2. Este dato era de más, por si acaso, y estaríamos diciendo que, profesor, el perímetro es igual a 17 más 5, 22 por 2, 44 hectómetros. Hectómetros. Pero como él quiere en metros, conversión. Metros arriba, hectómetros abajo. Un hectómetro es igual a 100 metros. Deca hecto. Entonces se simplifica y tenemos entonces, profesor, que el perímetro es igual a 4.400 metros. La respuesta. ¿Qué tal? Solamente era un criterio, no necesariamente hallar x, porque solo me pedía el perímetro. Y parecía complejo al hablar de la congruencia, porque beta se opone a él y alfa se opone. ¿Qué significaba? Que alfa y beta eran los mismos ángulos. ¿Ah? Escondido la congruencia, ¿cierto? Muy bien, doctito. Seguimos adelante. Vamos a triunfar por nuestro país. Existen dos formas de ver la vida. Una es creyendo que nada es un milagro. La otra es creyendo que todo es un milagro. Tú decides, doctor.
tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla.